programas de las provincias también existen. El país está convulsionado porque los partidos políticos no dejan de tener sus internas. Las alianzas políticas tienen sus internas. Y dentro de esto, el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, trata, con declaraciones que efectúa, de poner calma en estas internas para la elección de presidente y vice y diputados y senadores del año próximo. Es cierto lo que dice Gustavo Valdés. Si no se tiene la unidad de Juntos por el Cambio, los resultados no se pueden no ser positivos. Pero notamos que en Juntos por el Cambio se empiezan a correr distintas versiones y que, por un lado, Rodríguez Larreta admite que está en condiciones de enfrentar en una interna a Mauricio Macri. En el programa anterior decíamos que nuestro criterio Mauricio Macri va a ser el candidato del PRO. Ahora, si va a ser el candidato de Juntos por el Cambio, eso es otro tema. Hubo una reunión en Bariloche y otra en Buenos Aires, donde se sacó un comunicado donde Juntos por el Cambio deja de lado a Javier Milei en una cuestión que todavía está controvertida, porque estaba en esa reunión que se resuelve esta posición el expresidente Macri. Ahora, después aparece Macri diciendo que es una barbaridad o que no está de acuerdo con que se lo haya incluido en esa reunión y en el comunicado, cerrarle las puertas a Milei para entrar en Juntos por el Cambio. Y se razona bien, pero se actúa mal. Se razona bien cuando se dice que no se puede excluir a quien no quiere entrar, porque Milei es crítico de la Unión Cívica Radical. Hay argumentos para apoyar, digamos, desde el punto de vista de Milei y de muchos, porque la Unión Cívica Radical, desde 1946, elección en la cual la fórmula era Perón-Quijano, está presente la Unión Cívica Radical, con la presencia de Quijano, que hace algo, digamos, similar a lo que está ocurriendo en estos momentos en la Unión Cívica Radical. Crea una junta, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, y Perón va por el Partido Laborista. Primera presencia, peronismo, Unión Cívica Radical, que habrá aportado muchos o pocos votos Quijano a la elección de Perón, pero algo era notable, es decir, Unión Cívica, UCR. Bien, después tenemos otros hechos más actuales, digamos, en los cuales vemos que el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Jujuy, y la fórmula era Menem Morales y perdieron. Después, Lustó que viene haciendo como una división dentro de del radicalismo. Entiendo que, y mucho más, como una pretensión para terminar siendo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy es senador nacional por la Unión Cívica Radical dentro del Frente por el Cambio, de la Alianza y de Juntos por el Cambio, cuando Lustó fue el autor de la resolución 125, fue ministro de Cristina. Otra relación
radicalismo, peronismo. Fue vicepresidente de la Nación Julio Cobos con Cristina en esa misma oportunidad, de esos mismos tiempos, y tuvo que desempatar la aprobación de la resolución 125 confeccionada por Lustó, similar a las retenciones que anuncia ahora Guzmán y Fernández. Yo entonces me confundo. Yo no entiendo cómo se estuvo colaborando con el cristianismo, llamémosle así, y con el peronismo en 1946 y después, y entonces llegamos a una conclusión de que está todo en un tembladeral dentro del Juntos por el Cambio. La coalición cívica de Lilita Carrió, cofundadora de Juntos por el Cambio, no está de acuerdo, cierra las puertas a Milei. También lo hace la Unión Cívica Radical, con más énfasis, los dos, que pro. Mientras tanto, Patricia Bullrich tiene relación con Milei y no está de acuerdo con que se lo haya excluido. Pero sin embargo, Patricia Bullrich es la que redacta el comunicado en el cual se lo excluye a Milei. Cuando le plantean esta situación a Patricia Bullrich y le dicen que ella objeta esta situación, y le dicen que Macri estuvo adentro porque no estuvo Bullrich en la reunión, llegó tarde. Esas llegadas tarde siempre son sospechosas. Llegó tarde y le dicen que el expresidente Macri aprobó esa exclusión de Milei. Ella contesta, sí, pero la presidenta de PRO soy yo. Patricia Bullrich en Estados Unidos dice, descarta la presidencia y la postulación de Macri. Macri, en una reunión que se hace con empresarios, queda satisfecho y ya algunos dicen que que pretende ser candidato. Yo lo dije en el programa anterior que podía ser candidato Macri para parar ese enfrentamiento entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ambos pretenden ser candidatos por PRO o por la coalición, digamos, a presidente. ¿Y la Unión Cívica Radical dónde quedaría? Yo no creo que el candidato de la Unión Cívica Radical termine siendo Morales. No creo. Representa algo que está muy cuestionado en este momento, incluso por Milei, que es lo de la casta política. Es decir, los políticos, llamámosle la vieja política, que sigue todavía, que no encara la solución de los problemas reales del país. Y están todos ya a 18 meses de una elección de las PASO, están discutiendo las candidaturas. Y hay que aclarar algo que lo hizo notar el doctor Jorge Liotti en un comentario que se hizo en este programa. Él nos decía que el problema está en que las fórmulas que se presentan en las PASO no pueden recomponerse. Es decir, no puede ir por un lado Macri, por el otro lado Bullrich y por el otro lado, y después recomponerse. Ya la fórmula que va a las PASO es la que se puede presentar para la elección presidencial el año próximo. Entonces, fíjense hasta dónde llega el problema, que Milei dice que lo desafía a Mauricio Macri y le dice que lo quiere enfrentar en una interna, y que si Milei pierde, lo va a votar
a Macri, como diciendo, la única posibilidad que yo vote por alguien de Juntos por el Cambio es si Macri es el candidato. ¿Por qué habla de Macri, Milei? Y dice, repito, que presentémonos los dos en una interna y si él me gana yo lo voy a votar posteriormente. El gobernador de Corrientes, llamados por algunos para que se postule para vicepresidente, toma una actitud muy clara. Está también visitando a gobernadores peronistas de distintas provincias con el argumento de agradecer su participación en el combate contra el fuego que tuvo la provincia. Está bien, se puede agradecer, se debe agradecer, pero indudablemente detrás de ese agradecimiento están conversaciones de tipo político con miras al futuro. Estamos en presencia de un nuevo acercamiento radical peronista. Al gobernador de Jujuy se le critica su acercamiento con el presidente kirchnerista de la Cámara de Diputados de la Nación. Este dice, a mí nadie me va a decir con quién tengo que hablar y con quién no. A Macri se le critica una foto con el expresidente de Estados Unidos, Trump. Todo esto está en un tembladeral que los que no estamos dentro de este proceso político, que digamos que estamos el ciudadano de a pie o de afuera, lo ve con mucho pesimismo, a tal punto que no se atacan directamente los problemas que enfrenta el país. Yo escribí días pasados y comenté acá en el programa una propuesta para disminuir la cantidad de diputados nacionales. Según la ley vigente 22847 de julio del 83, para elegir el número de diputados nacionales a elegir será de 1 por cada 161.000 habitantes. Es decir, que se hace uso de la atribución que le da la Constitución Nacional al Congreso para elevar esa cantidad, porque en la Constitución habla de 33.000 por cada diputado. Nosotros decimos que aún esta de 161.000 habitantes para un diputado hay que reverla, hay que aumentarla, porque esto nos da como, digamos, como total la cantidad de 252 diputados nacionales, teniendo en cuenta digamos, esta ley de convocatoria. Y también decimos que nadie tiene que tener menos de 3 representantes. Y dice la ley, no pudiendo en ningún caso una provincia tener menos de 5 diputados, ni inferior a la que cada distrito tenía a marzo de 1976. La diferencia con lo que nosotros enumeramos o lo que está vigente es que esta ley le fijaba únicamente al territorio nacional de Tierra del Fuego 2 diputados y hoy tiene 5, porque en esta ley se establece que en ningún caso puede ser menor de 5 diputados. En el diario de el día lunes de ayer, Medina Méndez escribe sobre indirectamente sobre este tema, porque dice de que ser exigente surgiría de lo que escribe, que ser exigente en la cantidad de diputados habilita a que gente quede sin representación.
Hay que tener en cuenta que cuando yo propongo bajar 100 diputados, lo hago para bajar el costo político. ¿Por qué? Porque cada diputado nacional, y ahí tenemos la lista del senador nacional Camau, que tiene 20 asesores. Los tenemos con nombre, apellido y cuánto cobra cada uno. Y así ocurre todo. Ahora hay senadores y diputados nacionales que nunca han abierto la voz en la Cámara de Diputados o de Senadores para emitir una opinión o para fundamentar una posición. Incluso no asisten a las sesiones. Tengamos en cuenta también, y no soy antisistema, al contrario, no quiero dejar el campo libre. Al caso de Milei, por ejemplo, yo no hablo de casta política, porque soy político, pero no me considero una casta política, pero sí pienso que hay que modificar el costo político porque representa una parte del costo general de la nación que hay que reducir, como el caso de aerolíneas, de ferrocarriles y de tantos otros organismos que están distribuidos en el país. El diario La Nación del día sábado, 30 de abril, porque el domingo no se emitieron diarios por el Día del Trabajador, titula: el Congreso sancionó una sola ley en 4 meses y gastó casi 15.000 millones de pesos para sancionar una sola ley, que fue la que autoriza al gobierno nacional a celebrar ese acuerdo, a celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También dice el diario La Nación, y estamos en una misma línea, la ineficiencia del Congreso Nacional, que la Cámara de Diputados todavía no pudo armar todas las comisiones. Y hay comisiones que en 4 meses ya consumieron lo que le tienen asignado para todo el año, el gasto. Todo lo que se calculaba que esa comisión iba a gastar en 12 meses, en 9 meses, porque 3 meses hay de descanso, en esos 9 meses ya se lo gastó en 4 meses. ¿Para qué? Para nada, para sancionar una ley. Y cuando hay decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo que no han sido considerados porque no se pudo armar todavía la comisión, esta importante comisión. Repito, no soy antisistema y no se me puede decir que no es cierto que la ciudadanía está cansada de un Congreso que no resuelve, teniendo las facultades que tiene, no ayuda a solucionar los problemas graves que tiene el país. Entonces, este año tenemos censo, que es lo que exige la Constitución, que después de cada censo se pueda modificar la cantidad de diputados. En algún momento, durante la presidencia del general Viola, almorzó en mi casa en Buenos Aires, junto con los dirigentes del Partido Demócrata Progresista, y hablamos de todo, de política. En la oportunidad, fíjense cómo uno se va adaptando a las situaciones. Yo le decía que había que asegurar un mínimo mayor a las provincias para que no se dé este, despropósito de que Buenos Aires tenga 70 diputados, que la ciudad de Buenos Aires tenga también la cantidad de 25, con lo que suman 95 diputados.
y las provincias tienen un mínimo de 5 únicamente, que había que aumentar ese número de 5. Pero era otro país, otra situación económica. La respuesta fue negativa. El gobierno militar no tocó el tema ese y quedó como vigente la ley 22.847. Dejemos bien en claro que cuando hablamos de reducir en 100 diputados, queremos dar el ejemplo de lo que se debe reducir en otras áreas del gasto público. Sabemos que no es el único gasto que hay que reducir, pero si la nación nos dice que en 4 meses no se sancionó más que una ley y que se gastó una considerable cantidad de dinero, entonces empezamos a justificar el ataque que hace Milei a la casta política. Y en vez de pelearnos con Milei, resulta que la presencia de Milei en la política está resquebrajando la alianza de Juntos por el Cambio. Vamos a ir a un corte, señor director. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresa a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Para terminar con este tema de los diputados, digamos que el artículo 3 de la ley 22.847 es el que dice que el número de diputados nacionales a elegir será de 1 por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. A dicha representación se agregará por cada distrito la cantidad de 3 diputados, no pudiendo en ningún caso ser menor de 5 diputados ni inferior a la que cada distrito tenía en 1976. Bien, corresponde que entremos en el campo internacional. La invasión de Rusia a Ucrania. Se teme ya de que esto sea el principio de una invasión de Rusia a otros países limítrofes. Comienza en Moldavia, gente que emigró de Ucrania a Moldavia para resguardarse del avance ruso, resulta que ahora no sabe dónde ir porque Rusia está concentrando tropas en la frontera con Moldavia. También se teme que Polonia o otros países limítrofes con Ucrania puedan sufrir un ataque ruso. Pero vamos al argumento que esgrimió Putin para invadir Ucrania, que estaba lleno de neonazis. En algún momento hablamos nosotros del tema de que Zelensky, el presidente de Ucrania, es de religión judía y que no había que dejar de tener en cuenta el eterno antisemitismo ruso. Antisemitismo que provocó que mi padre, nacido en Kishinev, Moldavia, con mi abuelo y demás,
toda la familia emigrara a la Argentina a principios del siglo pasado. Tal ridícula es la acusación que hace Rusia de que Ucrania está llena de neonazis, a pesar de que el presidente votado por el 70% es de religión judía, que dice que también Hitler tenía sangre judía, lo dice La Nación. Esto provocó una reacción generalizada desde Israel, desde Alemania principalmente. Hitler nunca tuvo, al contrario, fue un gran antisemita. Y entonces vuelve a surgir lo que en algún momento dijimos: cuidado, que la Iglesia Ortodoxa rusa no estuviera empujando este ataque esta invasión sobre Ucrania por el hecho de que tenían un presidente de religión judía. Entonces, dejemos en claro, no hay un neonazismo en Ucrania, hay un propósito de Rusia de volver a tener un símil de la Unión Soviética. Por eso está también temiendo Polonia, que está con los otros países occidentales, de que pueda ser atacada por Rusia. Y el argumento es de que hay países de la NATO, de la organización militar de Occidente, está suministrando armas a Ucrania para repeler la invasión nazi. A todo esto, el Papa Francisco dijo en estos días, avanzó un paso en la condena a Rusia, manifestando su pesar por las muertes que se están produciendo en este enfrentamiento con Ucrania, Rusia-Ucrania. Especialmente habla de la muerte de niños y demás. Ya está el presidente la presidenta de la Cámara de Diputados o de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, estuvo en Kiev, todo en las sombras, porque si no se puede producir una reacción de Rusia. Pero bien, ¿cómo repercute todo esto en nuestro país? Muy mal, repercute muy mal. Se dice que aumentan los precios, los commodities o los precios de los granos, porque Ucrania es un gran productor de granos y en estos momentos está enfrentando una invasión, y en vez de producir más granos tiene que dedicarse a una guerra. Y que eso es una ganancia imprevista para los granos de nuestro país. Pero no se tiene en cuenta que hay un encarecimiento del gas y del petróleo que importamos porque se abandonó Vaca Muerta. Lo abandonó el kirchnerismo, que dejó de construir un gasoducto, al que le puso el nombre de Néstor Kirchner, pero lo abandonó. Ahora hay unos anuncios de que se está empezando nuevamente a construir el gasoducto Néstor Kirchner. Pero es tarde, porque el problema lo vamos a tener en este invierno. Ahora, ¿por qué no se siguió con el gasoducto durante el kirchnerismo? Y se prefirió comprar gas que venía en buques y que se pagaban al contado. Podemos pensar que era más redituable para los que dirigían las contrataciones de Vido y compañía
comprar gas que lo traían en los buques especiales, porque ahí sí se podía ver una comisión. Y Vaca Muerta no daba una comisión, porque lo hacía el Estado. Todo es posible, pero lo que no es posible es que se abandonen cuestiones fundamentales para el desarrollo de nuestro país. El gobernador Valdés hace notar esto en declaraciones públicas, que no afrontamos los grandes problemas, como el caso de la hidrovía, que según el diario Clarín de ya hace una quincena, cita como nido de la corrupción el tema de la concesión de la hidrovía. Mientras estamos sin hacer nada concreto para el dragado y balizamiento, para el desarrollo de los puertos en los lugares adecuados, Brasil y Paraguay están haciendo una carretera interoceánica para llegar con los granos brasileros y paraguayos directamente a los puertos de Chile. Van a entrar por Salta, y Salta se va a convertir en un puerto seco de gran trascendencia. Y nosotros, como que estamos a la vera del río, vamos a vernos privados de poder desarrollar nuestros puertos previstos, y eso nos lleva a reconsiderar todo. Se habla también, y lo hablamos en este programa hace tiempo ya, que el gobernador de San Juan habla de un cruce por Chile para los puertos chilenos que va desde San Juan a Goya. Y dice el gobernador, Goya, pero para eso hay que desarrollar el puente Goya Reconquista. Y de ahí ya llegamos a Brasil, por Paso de los Libres o por Santo Tomé. Esto que parece un poco mezclado es real. Se une todo. La ineficacia del gobierno nacional, del kirchnerismo durante todo el tiempo, los años que estuvo gobernando el país y ahora lo gobierna porque gobierna el kirchnerismo. Entonces se abandonó en la hidrovía. El gobernador del Chaco nos ilusionó con que habría una presentación el 8 de marzo de los planos definitivos y los estudios técnicos del segundo puente. No pasó nada el 8 de mayo, absolutamente nada. El 8 de marzo, perdón. El Chaco, en mi criterio, no tiene mayor interés que la propaganda sobre el segundo puente. Lo que quiere el Chaco es desarrollar el puerto de Las Palmas que se construyó, estuvimos presentes en el momento, y Puerto Vilela que está sobre el río Paraná, a la salida ya del Riacho Barranqueras. Entonces traer desde el noroeste la producción de granos a esos puertos, y de ahí llevarlos, transbordarlos a buques de ultramar para llevarlos a Europa o en estos casos a Oriente. La carga a Oriente va a salir, incluso la Argentina, del noroeste argentino, va a salir por los puertos chilenos, porque ahorran 15 días de navegación saliendo de los puertos chilenos, que viniendo a los puertos, al Gran Rosario, eventualmente a Puerto Vilela o a Las Palmas o a Formosa, al puerto de Formosa, que tiene problemas de dragado. Entonces, la falta de previsión de un plan de desarrollo del interior se vuelve evidente.
Vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, El regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. ingresa a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Así como nadie se ocupa por el costo político que enfrenta el país, la nación quita subsidios a la energía y a la industria correntina, que tendrá que pagar un 36% más, nos informa el diario Litoral. Ahora, ¿será posible que los partidos políticos que tienen la potestad a través de sus representantes en el Congreso Nacional, especialmente en la Cámara de Diputados, dispuestos a dar el ejemplo de reducir sus costos? Es una pregunta que nos hacemos en conversaciones con algunos dirigentes políticos. El otro tema es el de la boleta única. Se va a tratar este jueves en la Cámara de Diputados una sesión especial para establecer la boleta única en las próximas elecciones. ¿Qué es esto de la boleta única? Hay una boleta única de presidentes y vicepresidentes que lleva a un costado la foto, están todos los candidatos, de una fuerza, de una otra, de otra, pero todas llevan la foto para identificar claramente quién es el candidato a presidente, de vice, de cada agrupación política o de cada alianza política. Después hay otra lista, ya vamos por 2, para el caso de aquellas provincias que eligen senadores nacionales, que son 6. Y otra más, lista única para diputados nacionales. En este caso, está identificado claramente quién encabeza la lista de diputados nacionales, de todos los partidos. Entonces, el votante marca, elige, en el caso de presidente, viendo la foto de los candidatos, este me gusta. En el caso de diputados, este me gusta. En el caso de senador, aquellas provincias que lo eligen, esto me gusta. Ahora, si esta situación de la boleta única, que aparentemente tiene aceptación en la mayoría de los partidos políticos, va a tener que ser acompañada por una legislación similar en las elecciones provinciales del año próximo, donde renovamos 1/3 de los senadores y la mitad de los diputados provinciales. Porque si no, vamos a tener, por un lado, las boletas únicas nacionales y por el otro 20 boletas otra vez de cada agrupación política. Repetir lo que sancione el Congreso Nacional de boleta única debe ser acompañado por boleta única también en las elecciones provinciales y municipales. Eso va a ser otro aspecto de reducción del costo político que, reitero, no es el único costo que hay que reducir, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. Ahora,
Sobre el tema de los vuelos de bajo costo, low cost, tenemos también algo que decir. No es real cuando se habla de las tarifas. Todas las compañías publican un calendario con distintos precios según los días, y está bien. Uno va y compra para tal día, a tal precio que figura en ese calendario. Pero ese no es el costo total. Entonces, si en un reportaje ayer, un representante de las empresas de bajo costo no fue claro al definir cuál es el costo. Vamos al caso. Yo viajé a Buenos Aires con una tarifa de 3.245 pesos, total aéreo. Estamos hablando de ida. 3.245 pesos. Con el pasaje de mi señora suman 6.490, pero por lo que está publicado como costo aéreo es 3.245,40. Después viene el costo, se paga el equipaje, si tiene hasta de 12 kilos. Se paga el asiento, si uno quiere estar adelante o atrás. Se paga por equipaje 1.406 pesos, por asiento 752 pesos. El equipaje que supera los 12 kilos, 1.400 pesos. Asientos, como decíamos recién, recargo, escuchen bien este tema, recargo por combustible. ¿Qué tengo que ver yo que quiero volar con el costo del combustible del avión? A mí me dicen que me va a costar 3.245 y me están agregando, aparte del tema del equipaje, del asiento, un recargo por combustible, 749 pesos. Ya estamos en total de servicios incluidos, que empezaba con 3.245 o 6.490 por 2, en 5.815 pesos del total de servicios incluidos, que hay que sumar 5 más 6, estamos en 11. Después hay esto, una tasa de seguridad, 40 pesos. Una tasa aeroportuaria, ¿por qué tengo que pagar? Esto es desleal, porque yo tomando en cuenta que me iba a costar 3.245, pero después empieza los servicios incluidos, que es equipaje, asiento y recargo por combustible. Después aparece otro rubro, tasa de seguridad, 40 pesos. Tasa aeroportuaria, 148 pesos. El IVA, es decir, que este precio de 3.245 es sin IVA. Lo vuelvo a pagar. Después hay una tasa QN, total de impuestos 2.336 pesos. Es decir, que tenemos 6.490 pesos dos personas. Después está en los servicios incluidos 5.815 y los total de impuestos 2.336. Lo que supuestamente era de 6.490 pesos por dos personas se convierten en 14.600 pesos. O sea, 7.000 pesos, aproximadamente 7.300 pesos por persona. Y nosotros entramos con 3.200 pesos. Todo se miente, todo se oculta. Y ahora el gobierno va a tomar, tienen en estudio, tomar posición a favor de aerolíneas
pretende poner un límite, ponerle un costo mínimo. Pero tengamos en cuenta todo esto que acabo de decir, que no es que pago 3.245,40 por un Corrientes Buenos Aires, sino que estoy pagando 7.300 pesos por el pasaje. Tal vez sea más barato, aún así, que lo que pueda costar aerolíneas o que lo que pueda salir el costo total de un viaje en colectivo. Pero lo que pretendemos es que se diga la verdad, que se nos anuncia, pero se nos anuncia eso al término, cuando viene la liquidación final, en un caso, es decir, de Corrientes Buenos Aires me costaba para 2 personas 14.600, de Buenos Aires a Corrientes 17.900. Es decir, que hay un ocultamiento de costos cuando se anuncia el bajo costo. Dice, uy, qué barato, sale 3.245 pesos el pasaje en avión a Buenos Aires. Y después resulta que sale 7.000 pesos. Porque se puede llevar una bolsita, digamos, sin costo. Pero ¿quién viaja a Buenos Aires sin una valija? Si se va a quedar 4 o 5 días, tenemos que llevar ropa. Bien, vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, El regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. ingresa a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Luis Acosta Amor. El doctor Luis Acosta Amor participa con frecuencia en nuestro programa con los temas del segundo puente, con los temas de la hidrovía, y también tiene una experiencia con el tema de Yacyretá. Él ha escrito un libro, La segunda década infame del siglo XX, en la cual se refiere a las actitudes y al gobierno de Carlos Saúl Menem. Este es el libro que tiene a consideración del público el doctor Luis Acosta Amor, y vamos a conversar con él porque estamos en este momento en la semana del libro y demás, y es importante que se conozca si se comparte o no lo que dice el doctor Acosta Amor. Es un problema de cada uno de nosotros, pero sí, este programa es abierto a todas las ideas, y máxime queremos difundir esta obra del doctor Luis Acosta Amor, que aparte que, como decía, que colabora en nuestro programa, es un amigo. Bienvenido, Luis, una vez más a nuestro programa. ¿Cómo está el tema de tu libro en estos días? ¿Se puede comprar acá? Vamos a empezar por eso. ¿Se puede comprar en librerías? Primero, buen día, doctor. Agradecido por la invitación. Y yo lo que busqué de alguna manera es tratar en 286 páginas resumir los 10 años de la década infame, no solo con relato claro, concreto y preciso, sino también con casi 50 fotos
que demuestran de que lo que digo, porque hay un proverbio chino que dice que una foto vale más que 1000 palabras. Por suerte el libro fue exhibido en la Feria del Libro Chacú Guaranítica, que se realizó en el Chaco, y desde el Domo del Centenario, en conexión directa con la Embajada Argentina en Asunción, y también de ahí con México, y en consecuencia fue uno de los grandes, digamos así, ventanales al conocimiento y a la difusión. Y en este momento la provincia de Corrientes tiene un stand en la Feria Nacional e Internacional del Libro que se está desarrollando en Palermo, en la sociedad rural. Y bueno, ahí también se fueron los libros y están en exhibición, así que... ¿Está tu libro ahí? Están ahí. ¿Y acá en Corrientes se puede adquirir en algún lado? Sí, en la librería Contexto, que está por la calle 9 de Julio, frente al Banco Provincia, y bueno, y ahí vamos, pero digamos así, a mucha gente que yo le envié vía correo electrónico, lo leyó y después compró el libro para completar. Para completar. Ahora, ¿cuál sería la década del siglo XX? Y la última década, estimado doctor, porque yo prácticamente lo he vivido en Buenos Aires, he luchado por nuestra región y lamentablemente nada ha cumplido, porque el tema es que no se llega a un gobierno, digamos, si no se hace una tarea militante. Y en ese aspecto, yo que del año 85 hasta mediados del año 1985 hasta principios del 87, y 14 veces hice viaje a La Rioja. 30 horas en colectivo, lo cual no es poco. ¿Para verlo a Menem? Para verlo a Menem y conversar. Y me hice amigo de la familia. La señora Zulema Yoman, una señora muy capaz, encantadora, le gustaba el chamamé, también le llevé en uno de los viajes discos de Montiel, de Cocomarola y de Tarragorros. Y bueno, y esto en paréntesis quiero hacerlo, la residencia del gobernador de La Rioja, no hay otra residencia en el país. ¿Y esto por qué? Porque en el segundo plan quinquenal, el general Perón en 4 manzanas hizo construir los hogares de escuela. O sea, donde los niños se podían educar, pero a su vez aquellos que no tenían la posibilidad de tener donde vivir, todo eso está dentro del marco de esto. El numen de tu libro, ¿dónde está? Para mí lo que, digamos así, yo creo que no se puede hacer del federalismo un jarabe de pico. O somos federalistas, o si no ya sabemos que terminamos siendo y dependiendo de Porteñolandia. Y con toda la campaña que se realizó con Menem, el federalismo era la bandera y fue lo que despertó la conciencia y el apoyo de millones de correntinos, de argentinos. Y esto es algo que lamentablemente después se fue diluyendo, digamos, y bueno, y yo creo que duré todo ese tiempo porque tuve la suerte también, y Menem tuvo la suerte de que Bauzá sea el segundo hombre fuerte, fue el primer jefe de gabinete que se tuvo, y era un hombre que escuchaba todo lo que uno positivamente le acercaba. ¿Y en qué centrás el tema de Yacyretá? ¿O cumpliste funciones en Yacyretá? Sí, o sea, el tema se dio así. Ya ganadas las elecciones y cuando ya entramos en la etapa de que faltaba 15 días para que asuma Menem,
en lo que fue porque como dije anteriormente, a principios del 87, el búnker que estaba en La Rioja se mudó a Callao 247, o sea, a 2 cuadras de lo que es el Congreso de la Nación. Y ahí, bueno, nos reunimos un día, ya superada la distancia, y entonces estaba Menem, Bauzá y yo. ¿Va a aceptar? Me dijo la dirección ejecutiva de Yacyretá. No, Carlos, le digo. No, me dice. ¿Y por qué? No, le digo, porque yo quiero, si bien quiero concentrar mi esfuerzo en Yacyretá, le digo, pero el tema del gas para nosotros es fundamental. Siempre he dicho, y eso en los trabajos que te he acercado, que fue publicado por el Diario Litoral de Corrientes, le digo, gracias al señor Carlos Gelmi, no puede ser que durante 60 años, le digo, 23 provincias hayamos aportado para que 18 provincias tengan redes troncales, secundarias, domiciliarias gratis, y nosotros con la garrafita. O sea, la región NEA es la más subdesarrollada. Por lo tanto, le digo, eso es un objetivo que yo lo tengo grabado acá, y aparte de eso, le digo, no te olvides que vos me dijiste de que durante tu primer gobierno, y eso que no había reelección, y le hago así y se sonríe él, dijiste, las 4 provincias del NEA van a tener gas por redes, y Yacyretá le va a brindar a las 4 provincias del NEA energía a costo de pie de represa. Y en consecuencia, y vos te vas a ir a Yacyretá. Eso me dijiste vos en La Rioja. Entonces le digo, yo quiero buscar. Y bueno, ¿qué otro cargo hay, Eduardo? Le dice, y bueno, están son los directores que ganaban $12.000 en esa época. Y le digo, no, le digo, porque hay que venir a sesionar a Buenos Aires y uno depende. Yo quiero trabajar en mi región, porque queremos hacerle cuando asuma como presidente. Y entonces me dice, no, le digo, ¿y qué otro cargo? Jefe de gabinete de asesores con rango de ministro y representante de la entidad binacional ante el gobierno de Corrientes y de Misiones. Ese cargo. Con viático y pasaje y $5.800 de sueldo. Y eso le acepté. Y esa fue una tarea que hice, pero anduve. Y yo por eso, el tema de Yacyretá, las cosas, los intríngulis que la gente no conoce, estimado doctor, hacen de que no solo que es importante la construcción de Yacyretá como represa, sino también se han cometido muchos ilícitos. Miles de millones de dólares se han robado. Se ve que el doctor Acosta Mur ha estado muy vinculado con esa segunda década del siglo XX y en todo este problema de Yacyretá y demás. Te agradecemos y seguiremos hablando de todos estos temas que son de interés para la provincia, pero ya estamos en el fin de nuestro programa. Gracias por tu participación y desde ya recomendamos leer este libro, La segunda década infame del siglo XX, porque tiene párrafos y puntos muy interesantes para conocer todo lo que pasó, entre ellos los temas de Yacyretá. Bien, muchas gracias Luis, y con la intervención del doctor Acosta Mur damos por terminado el programa del día de la fecha.